Tardes, Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maribel, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Primero que todo quiero pues agradecerte por sacar tiempo para este espacio, hacer esta entrevista. Quiero darte las gracias por eso. Y también quiero pues hacerte saber que esta entrevista será grabada con fines únicamente educativos y pues lo que hablemos aquí será confidencial, según el código deontológico del psicólogo que pues establece esta norma. Claro que sí, Maribel, es un gusto Bueno, poder dialogar contigo. gracias. Bueno, voy a hacerte las respectivas preguntas y pues ahí vamos hablando de cómo se va pues desarrollando la entrevista. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué perspectiva considera tienen los colombianos sobre la salud mental? Bueno, Maribel, esto es un tema muy controversial en el actual siglo porque realmente la gente no le está dando importancia a la salud mental. Piensan que quizás a través de otros recursos como la economía o una estabilidad social puede generar como esa estabilidad psicológica, pero realmente no es así. Incluso nos hemos encontrado mucho las personas que trabajan independiente de que quizás cobra por una consulta lo que realmente vale y la gente tiende a decir, pero ¿por qué tan caro? Como si nuestra salud mental tuviera un precio. O a veces escuchamos cosas como que, el que va al psicólogo es porque está loco. O sea, le damos una terminología muy subjetiva y realmente la gente no está siendo consciente de la importancia. O incluso ahorita por pandemia, la gente ha entrado como en ese investigar de la importancia de efectuar ciertas técnicas para mejorar su estado de ánimo o mejorar su calidad de vida. Sí, claro. Bueno, la siguiente pregunta es, y es muy enfocada pues al tema de la psicología, de la materia que es psicología clínica, y es, ¿qué es la psicología clínica? Bueno, la psicología clínica es una rama de la psicología que se encarga de la investigación y de la indagación sobre diferentes trastornos, patologías, signos que están afectando las conductas y la parte anímica de las personas. Se enfocan mucho en el tratamiento y para ello hay diversas técnicas, todo enfocadas, pues depende del DSM-5, que es el gran manual de la terminología clínica que nos sirve para poder efectuar esas terapias y que generen como tal un impacto positivo. Ok. ¿Qué se debe tener cuando al momento de atender, qué se debe tener en cuenta al momento de atender un paciente? Bueno, Maribel, como todos los servicios en general, el cliente o el paciente siempre espera una buena atención. ¿Y qué es una buena atención? Que haya un rapport del buenas, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cómo me le ha ido? ¿Se le dificultó en llegar? ¿Cómo estuvo su semana? Son cosas, son palabras muy claves que hacen entrar como en cierta cercanía con la persona. Realmente no la mayoría de personas asiste al psicólogo o asiste a terapia o quizás en el ámbito clínico se acercan por un problema a simple vista. En general siempre van por otra cosa, pero en el camino se dan cuenta que hay muchas cosas que pueden manejar a través de la terapia. O sea que lo que me tratas de decir es que no es simplemente llegó el paciente y simplemente decirle, hola, bueno, ¿por qué vienes aquí? Y ya, Sí, sino como tratar de, primero antes de esa pregunta decisiva, que es la pregunta decisiva porque el motivo de consulta es el más importante, es como antes darle como sentir que sienta esa calidez, que sienta esa confianza, después ya hablar del tema, del problema por el que está atravesando. sí, otra cosa muy puntual es que como profesional de psicología yo soy una herramienta para que el paciente encuentre ciertas técnicas que le puedan mejorar su vida, pero de quién es la decisión y quién es el que debe estar de acuerdo y quién es el que debe dar ese 50% al paciente. Si el paciente no está de acuerdo, no entra en concordancia con lo que yo le propongo, entonces la terapia o las técnicas que yo voy a indicarle no las va a tomar, no va a hacer un registro conductual. Entonces, por ende, es muy bueno ser sinceros desde un principio, poder exponer cuáles son las técnicas, si la persona está de acuerdo y si realmente tiene pues como ese esmero y actitud, ¿sí? Para afrontar esa situación y poder hacer lo mejor que sea para esa persona. Sí, claro, total. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo ayudan los manuales diagnósticos en nuestro quehacer diario como profesionales de la salud mental? Bueno, yo lo resumo como si fuera una Biblia del psicólogo. ¿Por qué? Porque realmente han sido estándares
de muchas investigaciones de años que han hecho muchos profesionales y que han acertado a las diferentes patologías que existen en salud mental. Bueno, actualmente hay ciertas cosas que pues en la actualidad se han ido mejorando a través de los años y la evolución, porque realmente los mismos trastornos que eran del DSM-4 quizás en el 5 se han ido transformando, se han ido mejorando, han encontrado que hay diversos signos o que se pueden encontrar otras características de una patología. Entonces estamos en esa constante evolución, pero el manual de cierta forma es el que nos dice, este trastorno cumple con estos criterios. Si la persona se aproxima a ellos y cumple en su mayoría, quiere decir que esa persona puede estar padeciendo en afectación en salud mental, y para ello existe el tratamiento. El tratamiento tiene que ir de la mano con un acertado Yo diagnóstico. perdona que la interrumpa, hacerle una pregunta como más personal mía, ¿Sí? y es porque el manual diagnóstico tiene una norma, y es que no podemos diagnosticar antes de los 18 años, ¿verdad? ¿Considera que hay una falencia ahí todavía y que hay que trabajar en eso, a ver si podemos llegar de pronto a corregir eso y poder llegar a detectar estos síntomas en la infancia o en la preadolescencia? Claro que sí, Maribel. A veces, como lo he dicho, han sido muchas investigaciones, pero se necesita más indagar, y más porque la evolución humana ha ido ascendiendo demasiado, quizás la revolución industrial, tecnológica, la pandemia, muchas cosas, la economía ha generado mucha desestabilidad psicosocial, emocional, afectiva, y entonces de ahí surge eso, surge ese análisis de, bueno, en algunas cosas sí aplica, pero en otras sí sería bueno que se pudiera indagar más y se pudiera como agregarle otras cosas. ¿Por qué? Porque es que la detención temprana de los trastornos, ¿en qué sirve? En que el paciente desde muy temprano pueda empezar a reforzar, ya sea farmacológicamente o con terapia, empezar a manejar el tema, de modo que ya cuando llegue a su adolescencia o a su adultez ya lo acepte, lo asimile y también tenga como esas estrategias de afrontamiento. Pero sí Total, es muy, acuerdo con muy bueno lo que estás diciendo, y es una de las como tal esas epistemologías, o bueno, esos ítems que surgen en la actualidad, en la contemporaneidad. Entonces sí, sí es necesario que indaguemos un poco en la investigación y que podamos como tal abordar desde más temprano a ciertas patologías. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las patologías que se presentan más en el servicio de salud y pues con las que hayas tenido como más ese contacto en el desarrollo del ejercicio? Bueno, Maribel, te cuento que a raíz de lo que ha sido el tema de las consecuencias de la pandemia, se han disparado mucho lo que son los trastornos de ansiedad, el trastorno depresivo, los obsesivo compulsivo, el estrés también ha sido un factor, un detonante principal de todos estos trastornos. Esos han sido como los más boom del momento. Ok. ¿En qué situaciones considera necesario una terapia grupal? Bueno, Maribel, grupal, hablamos mucho de lo que es la parte sistémica y incluimos ese contexto cercano de ese paciente. ¿Por qué es necesario? Porque no solamente hay que intervenir al paciente, sino también su entorno, porque el paciente puede como tal tomar la terapia y seguir las pautas, pero si en su ambiente se encuentra ese factor detonante que hace que el paciente se desestabilice, entonces realmente la terapia no va a funcionar. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de temas del acompañamiento psicosocial que realiza la familia, de los refuerzos positivos, de ese registro que realiza la familia, esa observación y ese apoyo, porque es importante, el apoyo afectivo, emocional es primordial en la vida. Por ejemplo, un escenario educativo de un niño que presenta problemas de aprendizaje, ahí cabría mirar en la parte que está pasando, digamos, en el sistema de la familia. Claro, Maribel, porque realmente el niño que presenta una conducta desafiante y violenta, no a simple vista, no quiere decir que el niño de alguna otra forma de un día para otro se convirtió así. No, hay unos factores predisponentes que vienen desde su contexto familiar, social, desde su ámbito de relaciones personales, y por eso es que hay que intervenir tanto familiar, grupal como Sí, personal individual. perfecto. Muy bien explicado, me queda muy claro esa parte. Bueno, ¿cuál es la importancia de obtener un buen diagnóstico? Bueno, ¿cuál es la importancia? Porque es que de ahí parte todo, Maribel. Debemos ser muy cuidadosos
en los criterios que realmente los síntomas, la sintomatología que cumple el paciente, si verdaderamente van de alineamiento con esa patología según el DSM-5, porque si realizamos un mal diagnóstico, entonces estaremos mentalmente diciéndole a la persona o etiquetándola, no, es que usted sufre de depresión, pero resulta y pasa de que quizás la persona no había cumplido el ítem de 3 o más meses con esos síntomas constantes, entonces confundimos las cosas y lo que hacemos es un daño psicológico porque la persona mentalmente estoy enferma, estoy mal, y entonces de ahí el tratamiento quizás puede que funcione, puede que no, pero realmente estamos etiquetando. Entonces por eso es muy importante, ante todo, que todo sea muy asertivo, que leamos con lupa, que realmente los criterios que se están cumpliendo puedan ir acople pues con ese tratamiento y que realmente supla esas necesidades en el paciente para mejorar su calidad de vida. Perfecto. La siguiente pregunta es, bueno, esto sí ya es muy personal pues a tu caso, a lo que desarrollas, ¿no? En el trabajo, y es, ¿qué enfoque de la psicología utiliza y cómo o por qué llegó a elegir ese enfoque para las terapias? El enfoque, bueno, en la clínica se maneja mucho lo cognitivo-conductual, ¿no? Porque estamos en la tarea de reforzar todos los días la parte mental, la parte de los pensamientos para así pues modificar esas conductas, pero también me enfoco también mucho en la parte humanista. Tengo la oportunidad de poder practicar las dos ramas, clínica y la parte independiente educativa, y en ambas me gusta poder ofrecer tanto esa parte cognitiva conductual, pero también centrarme en que la persona no se debe ver vista como un paciente, sino como un cliente, en el que el cliente es el que se debe motivar y también encontrarle ese sentido a su ser, para yo poderle ofrecer esas herramientas y que lo tome de la mejor forma. Entonces esos han sido mis mayores logros y ha sido muy efectivo. Bueno, perfecto. También estoy de acuerdo. Me gustan mucho esos dos enfoques personalmente. Me encanta. Bueno, ya es la última pregunta para cerrar. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que has atendido y cómo pues se ha desarrollado? ¿Cómo fue su evolución? Bueno, el caso más difícil fue en una clínica, un paciente que inicialmente llegó a acompañar a su esposo, que lastimosamente tuvo un accidente de tránsito. ¿Se perdió la conexión? Acá estoy. ¿Me escuchas? No te veo bien. Espérame. Ya te escucho. Ya, listo. El caso más complejo fue en una parte clínica, atendiendo a una paciente que llegó inicialmente a acompañar a su esposo que sufrió un accidente automovilístico. Venían de Arauca, la señora es venezolana y venía en estado de gestación, ya tenía como 7 meses. Pues resulta que ella estuvo en acompañamiento constante a su esposo, no se retiraba del lugar, y ya cuando a su esposo lo operaron, lastimosamente ella le dio preeclampsia, tuvo que ser internada en el mismo hospital y atendida de emergencia porque pues casi pierde su bebé. Fue un caso muy difícil porque resulta y pasa que su esposo se recuperó y solo iba de vez en cuando a ver a su esposa o a su pareja, y la bebé gracias a Dios nació, pero nació menos de sus semanas correspondientes. Resulta y pasa que el señor la abandonó, el señor se fue para Arauca y la dejó sola. Entonces fue difícil porque psicológicamente la señora estaba muy afectada, emocionalmente destrozada, y en la parte maternal estaba muy mal porque realmente no se esperaba que su bebé naciera ya de esas condiciones, pero gracias al equipo hospitalario, a las psicólogas, también a la parte administrativa, logramos ayudarla. Yo todos los días la visitaba y realmente fue un impacto emocional muy alto, pero lo logramos porque ella logró buscar esos recursos y buscó la forma de salir adelante. Hoy en día está muy bien, tiene una niña muy sana, entonces esa fue la historia más bonita y también impactante que logramos sobrellevar. Y sobre todo que pues acaba de recibir a su bebé, debía estar emocionalmente preparada para esa acogida, claro, esa nueva vida, porque sabemos que los primeros meses desde el nacimiento, ¿no? Ya sienten esos lazos tan estrechos con el bebé, entonces me parece que estuvo muy oportuna la atención ahí para poderle dar esa cobertura a ella. Bueno,
quiero agradecerte, ha sido una entrevista, me ha parecido muy bien explicada, lo he entendido todo muy bien y pues gracias por sacar ese tiempo para esta entrevista. Bueno, con gusto, Maribel, cuando puedas, si quieras, estoy a tu servicio. Realmente me parece muy interesante profundizar sobre estos temas porque en la parte educativa universitaria aprendes ciertas cosas, pero en la parte práctica desarrollas todo tu potencial. Entonces es muy bueno que vayas poco a poco como haciéndote la idea y que te sirva como también de experiencia. Perfecto, muchísimas gracias, que tengas linda noche. Igualmente, Maribel. Buena tarde, mi nombre es Maribel Rueda, estudiante de Psicología de la Universidad UDI. A continuación, haré las respectivas respuestas de la actividad. Bueno, en cuanto al motivo que me llevó a estudiar la psicología, pues es el motivo de que primero que todo quería entender muchas cosas en mí, en mi conducta, en mi personalidad, que quería pues aclarar algunas cosas que pues tenía ahí como pendientes de que me sentía un poco como ¿por qué actúo así? ¿Qué pasa conmigo? Y eso me llevó como irme inclinando hacia la psicología para poder primero hacer como una transformación en mí, poder entender mis comportamientos, porque pienso que primero nos transformamos nosotros para después transformar a los demás. Bueno, en cuanto a cuáles son sus expectativas frente al curso, bueno, las expectativas que tengo son muchas, sobre todo quiero aprender demasiado, quiero aprender mucho sobre técnicas también de intervención, quiero aprender ese abordaje en el área clínica, porque para mí es el área con el cual yo me siento identificada. Bueno, en cuanto en base a obtenido con la entrevista, ¿qué imagen deja la psicología clínica en usted? Bueno, la entrevista también fue crucial para mí porque también me reafirma que es esto lo que yo quiero hacer, que es mi área, es mi potencial a desarrollar. Entonces, la imagen que me deja es una imagen positiva. Sé que hay que trabajar más, sé que hay que reforzar mucho más todavía y también trabajar mucho más con las personas porque todavía no se han concientizado lo importante que es la psicología, pero sé que estamos en el camino correcto, entonces tengo una imagen mucho más positiva aún. ¿Considera la psicología clínica un área de su interés? Claro, como yo lo había mencionado, esta es el área que a mí me gusta, me llama muchísimo la atención y normalmente veo muchos programas de la doctora Nancy, que es sexóloga, que es especializada en terapia de familia. Toda esa área a mí me llama muchísimo la atención y me encanta ver esas intervenciones porque también puedo aprender muchísimo de ella y me llama demasiado la atención. Bueno, ¿qué considera más difícil de manejar en la psicología clínica? Uy, definitivamente es una pregunta compleja también de analizar porque pues estamos, cualquier cosa podría pasar en la psicología clínica, pero creo que algo que para mí sería algo difícil de manejar sería tratar el tema de un niño que venga con un caso de abuso, de cualquier tipo de abuso. La verdad soy bastante emotiva en ese sentido y creo que eso para mí me tocaría bastante. Entonces sí considero que esos casos en particular para mí serían un poco complejos de manejar, pero pues de eso se trata. Nosotros estamos aquí para aprender. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.